En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión. Señor secretario, la cuenta, por favor. Invito a tomar asiento. Invito a tomar asiento. ¿Se pueden cambiar después? Gracias. Presidente, en la cuenta, lo siguiente. En primer lugar, del Director Nacional de Educación Pública, Rodrigo Gaña, remitió un oficio en el cual envía el documento Focos para la actualización de la Estrategia Nacional de la Educación Pública, ENEP, mediante el cual, además de eso, invita a los señores y señoras senadoras, a miembros de la comisión, para que, de acuerdo al marco normativo existente, formulen y envíen por escrito antes del 20 de junio sus comentarios, sugerencias y recomendaciones al respecto, las cuales serán consideradas en el proceso de actualización. El proceso es una cuestión que se estableció en la ley de educación pública y que después fue modificada por un decreto que se establece esta facultad que tienen los parlamentarios, los integrantes de la comisión, para dar a conocer sus opiniones respecto de esta materia. Y luego hay dos solicitudes de audiencia. Presidente, una de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, en relación con el proyecto de ley que estuvo en tabla la semana pasada, en relación con el uso de dispositivos digitales, y también del director, reitera, insistentes peticiones de él, en relación director del Colegio de Constructores Civiles, Ingenieros Constructores de Chile, José Miguel Correa, para que se ponga en tabla y se tramite el proyecto de ley que modifique el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para consagrar el título de constructor civil e ingeniero constructor dentro de la nómina de los títulos universitarios que regula dicho precepto, y él hace presente que el proyecto fue aprobado hace 17 años en la Cámara de Diputados. Yo no le he mandado el archivo, la Secretaría más bien dicho, no le ha mandado el archivo, estoy de secretario de 2011, porque permanentemente hay estas peticiones de él. Y por eso no se ha mandado al archivo, y además señala el señor Correa que ha efectuado también esta solicitud de manera paralela a través de la ley del lobby. Eso, presidente. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Proboste, si nos puede clarificar el punto 2. Presidente, yo quisiera señalar dos cosas en la cuenta. Uno, respecto de la solicitud del Colegio de Ingenieros, efectivamente esta es una iniciativa que lleva muchísimo tiempo acá en el Senado. Y cuando se discutió la Ley de Educación Superior en el gobierno de la presidenta Bachelet II, el Ejecutivo de ese entonces comprometió a hacer una reforma más amplia a todo lo que tenía que ver con títulos y grados. Y razón por la cual esta iniciativa quedó pendiente hasta esa época. Pasó todo el gobierno del presidente Piñera y no hubo proyecto reforma a los títulos y grados. El año 2018, siendo presidenta de la Comisión de Educación del Senado en ese momento, se volvió a reiterar por parte del Colegio de Ingenieros. El Ejecutivo en ese momento dijo, vamos a presentar un proyecto general respecto de títulos y grados. Y la verdad, también esta es una iniciativa que lo ha planteado insistentemente el senador José Miguel Insulza, porque yo creo que en esto tenemos que tomar una definición, y dado que no llega al proyecto de título y grado, debiéramos resolver esta iniciativa del proyecto de ley que ya está aprobado aquí, si a usted le parece. Eso, presidente, por una parte. Y segundo... Una consulta, senador. La iniciativa que viene desde la Cámara no es un proyecto que haya mandado el Ejecutivo, es una moción parlamentaria, ¿entiendo? Es una moción parlamentaria. Correcto. Ministro. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, bueno, saludarlo a todos los senadores y senadoras. Y yo creo que es muy importante lo que señala la senadora Proboste. De hecho, recuerdo perfectamente la discusión que hubo en la época. Si bien es cierto, nosotros tenemos hoy un proyecto que vamos a presentar sobre modernización de la estructura de las carreras.
no tenemos contemplado esto, pero me parece que ese es el espacio adecuado para poder abordarlo. Es un pendiente, de hecho el proceso de modernización, tal como lo hemos conversado con varios de ustedes a propósito de el desafío estructural que tiene el sistema de educación superior, contempla, entre otras cosas, la posibilidad de avanzar en el acortamiento de carreras, modernizando la estructura académica de las mismas, cosa que ya está ocurriendo en muchos lugares. De hecho, hoy día no son pocas las carreras que entregan en los 5 años de formación tradicional, incluso el magíster. Es decir, estamos haciendo formación de pregrado que en realidad tiene características de posgrado. Por lo tanto, yo creo que ahí podría ser el espacio donde lo podamos analizar. Lo comprometemos para poder incorporarlo en el trabajo del proyecto de modernización y abordarlo con el equipo de educación superior. Gracias, ministro. Senadora Proboste. No, presidente, la cuenta, mire, yo quisiera compartir una situación que nos ha correspondido una vez más vivir como una emergencia en la región de Atacama. El día viernes de la semana recién pasada, la región fue sacudida por un sismo bien destructivo con características de terremoto. Y yo quisiera solicitar al director nacional de Educación Pública que pueda enviar a esta comisión cuál es el catastro de la infraestructura educativa que ha sufrido daños en materia del sistema escolar, tanto en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama como el Servicio Local de Educación Pública del Huasco, y junto con el catastro lograr identificar cuáles son los recursos adicionales por los cuales se va a realizar el proceso de reparación de infraestructura educativa. Hasta este momento, bueno, yo estuve en la zona, el viernes justo estaba en Chañaral cuando ocurrió este sismo, después estuvimos en Diego Almagro y el sábado estuve, entre otros lugares, en la escuela Abraham Sepúlveda, que de acuerdo a la información que se ha recogido tiene daños estructurales, y también, por lo tanto, junto con el catastro que le estoy solicitando, si podemos oficiar a la Dirección de Educación Pública los recursos adicionales que se van a contar, cuál es el cronograma de reparaciones. Quisiera que el Servicio Local de Educación Pública también entregara un informe en detalle respecto de cómo se van a hacer los ajustes al calendario escolar. Y por otra parte, presidente, mire, nosotros hemos recibido imágenes y fotografías de establecimientos que no forman parte de la red de servicios públicos, sino más bien son colegios particulares subvencionados, que nos han entregado información respecto de los daños y cómo todo el colegio se ha volcado a las obras de reparación lunes y martes, y sin embargo el secretario regional ministerial les ha anticipado en que van a tener que recuperar esas clases. Entonces quisiera que pudiésemos oficiar al Ceremi de la región de Atacama, de manera de cómo se va a incorporar el trabajo que se ha hecho también por parte de las propias comunidades para que esto no tenga que ser puesto en el calendario final y seguir alargando el calendario escolar de los estudiantes, porque al menos las imágenes que nosotros hemos visto es que las comunidades aquí se han volcado en algunos establecimientos educacionales y en nuestra opinión esto debiera estar consignado por parte del Ceremi. Eso, presidente. Ministro, pues, senador. Sí, gracias, presidente. Sobre el punto, bueno, sí, constatar lo mismo que señala la senadora. De hecho, el establecimiento al que hace referencia, el Abraham Sepúlveda, es el que tuvo mayores afectaciones. Las imágenes por sí solas dan a entender que podrían haber daños estructurales, sin embargo, obviamente, un trabajo técnico que tienen que hacer los profesionales especializados en aquello, pero es lo más probable. O sea, hay roturas de columnas que están con desplazamiento, es decir, podría eventualmente tener esa característica. Hoy en este minuto está el subsecretario del Interior en el territorio, Víctor Ramos, con quien hemos estado hablando en estos días, y efectivamente va a haber inyección de recursos para abordar el tema de la reparación de los establecimientos educacionales que hayan sufrido daño, que puede ser dentro de los marcos presupuestarios de la Dirección de Educación Pública o recursos de otras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, yo también creo que sería prudente, presidente, ampliar la citación o más bien la necesidad de información al Ministerio del Interior también, dada que lo está tomando desde ahí la emergencia, ¿no? Entonces, naturalmente comparto, y es potestad de ustedes, que sea la Dirección de Educación Pública la primera en ser convocada a informar, pero también me parece que sería bueno ampliarlo porque ellos están tomando directamente como ministerio, con características distintas a las anteriores, el tema de la emergencia. Gracias, ministro. ¿Acordado los oficios entonces? Sí. Con la extensión que hace... Serían 3 oficios, uno de la Dirección Nacional de Educación Pública.
al Ceremi de Educación de la región de Atacama y el último al ministro del Interior en los enfoques que se han planteado por cada uno de los intervinientes. Acordado. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro, por supuesto, a las senadoras. Bienvenido a su casa. Muchas gracias. Al secretario de nuestra comisión, a la subsecretaria, en fin. Presidente, qué bueno que está participando de esta sesión el ministro, porque yo recibí hoy día en la mañana, y me tocó también atenderlos telefónicamente, a un grupo de padres y apoderados de una escuela rural entre Tolten y Queule. Y ellos están muy preocupados por varias situaciones que les afectan, pero entre ellas, cosas que ya hemos conversado muchas veces, por ejemplo, que no tienen acceso o se les entregan computadores solo cuando ya los colegios municipales tienen cubierta completamente su demanda. El tema de la locomoción colectiva, el tema digamos, del transporte escolar más que de la locomoción colectiva. Entonces, dado que el año pasado, con fecha 21 de noviembre, se asumieron, y con motivo de la discusión del presupuesto 2025, se asumieron una serie de compromisos por parte del Ejecutivo, yo quería, podemos enviarle un oficio al ministro o podemos quizás fijar una sesión de esta misma comisión, pero sería muy bueno hacerle seguimiento a los compromisos que se asumieron con motivo del presupuesto, porque ya estamos a mitad de año. Entonces, yo no sé, por ejemplo, en materia de becas TIC, lo que se señaló en su momento en que se iban a hacer gestiones frente a los gobiernos regionales para que ellos pudieran poner los recursos que falten. En el caso de transporte escolar, también era algo parecido porque era hacer uso del Fondo de Apoyo Regional, del FAP. La verdad que yo creo que a todos nos interesa saber cómo eso se está operativizando, cómo se está traduciendo en solución a los problemas que están teniendo. Yo recibí hoy día en la mañana, bueno, a esta delegación de apoderados de un colegio particular grande que atiende población mapuche mayoritariamente, pero también los alcaldes están con la misma situación, están francamente desesperados, sobre todo con el tema de la locomoción. Entonces, yo lo que quería era pedir eso, presidente, porque claro, podríamos pedir un oficio, el ministro nos va a contestar, en fin, pero quizás sería mucho mejor tener una sesión especial de esta comisión dedicada al seguimiento del protocolo. ¿Cómo? Senador, es que tuvimos tres sesiones donde el ministro fue dando cuenta del acuerdo que teníamos, que logramos el año pasado. Pero el ministro igual podría aclarar algunos de los puntos Brevemente, que planteó el senador García. Brevemente, presidente, más que entrar en el detalle de lo que nos plantea el senador, que yo agradezco por suerte por su intermedio, recordar que ahora en el mes de junio, si no me equivoco, el 20, o a fines del mes, debería ocurrir en la siguiente rendición trimestral del protocolo. Por lo tanto, creo que es coherente con lo que nos está planteando el senador García, en esa que en estricto rigor no es una sesión especial, sino que es lo que corresponde a la rendición de cuentas del avance trimestral. Y hacemos las dos cosas en una, ¿no? Entonces, podría ser esa la ocasión de abordarlo. Ahora, solo mencionar que personalmente estuve en la reunión de Agorechi, de la Asociación de Gobernadores de Chile, que fue hace poco tiempo atrás, menos de un mes, o un mes atrás, acá en la región de Valparaíso, algo que conversamos además directamente con el presidente Agorechi, tanto por transporte como por las otras líneas de colaboración, y además hemos estado trabajando uno a uno con los gobiernos regionales, con obviamente resultados que no son necesariamente homogéneos, toda vez que además, bueno, hay varios debates que plantean los gobernadores a propósito del tema presupuestario y digamos, cada uno lo recepciona de formas distintas. De hecho, hay colaboración en materia de transporte escolar en varios lugares, pero sí, yo creo que la sesión que se programe para la rendición trimestral sería la ocasión adecuada para hacer lo que nos pide el senador García, presidente. Gracias, ministro. Entonces, lo que vamos a hacer, senador García, que cuando fijemos la fecha, le vamos a notificar. Le vamos a avisar igual que a la senadora Aravena.
Pero que se va a quedar a votar, senador García, ¿no? Sería ideal. De los dos comités, por favor. Bien. La senadora Proboste nos pide que demos Tenemos. celeridad y vamos a darle celeridad. Presidente, recordará la comisión que en la sesión anterior fuimos avanzando con la discusión de las indicaciones y hubo algunas indicaciones que se dejaron pendientes a raíz de que el equipo conformado por los representantes del Ejecutivo y los asesores parlamentarios habían precisamente visto la necesidad de dejar pendientes esos aspectos. De esa manera, hay un nuevo documento que fue entregado hoy día a la Secretaría y a los senadores, en la cual se plantea la forma para continuar con el análisis de las indicaciones. Y en ese sentido, lo primero que habría que analizar fue una discusión que quedó pendiente en la sesión anterior, que es en el artículo 7º bis, en el inciso 9. Ustedes recordarán que ahí se revisó, porque había una propuesta que el concepto del senador Sangüesa no recogía de manera completa lo que había sido las conversaciones que se habían sostenido en cuanto a que la asistencia a los encuentros, cuáles fueron los efectos de que tuviera esta asistencia de padres y apoderados y alumnos a los encuentros que realizaran los establecimientos educacionales para la explicación, difusión del proyecto educativo. Y ahí la propuesta que se nos entrega hoy día, que aparece en este documento que he mencionado, al final está en negrilla, que dice que la asistencia a dichos encuentros no será requisito en la admisión de los estudiantes. Sin embargo, no sé si esa es la mejor redacción, sin embargo, podrá tener consecuencias en dicho proceso de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 7º ter. De tal manera que se avanza en lo que se había planteado en la sesión anterior, que decía que la asistencia no era requisito ni tenía consecuencias, y ahora se dice que la asistencia no es requisito, pero sí tiene consecuencias en el proceso de postulación a los establecimientos educacionales. Eso es la primera cuestión que eso corresponde a la indicación 3, letra C del Ejecutivo, y a la indicación 9 del senador Sangüesa, que es, les digo, el texto que ha sido acordado por esta mesa técnica de apoyo a la comisión. Bien, gracias, señor secretario. En resumen, la referencia a la que hace el artículo al 7º ter tiene que ver con la visita a los establecimientos educacionales, donde se puede después se va a poder colocar dentro de los requisitos de priorización el que hayan asistido. Por eso es que puede tener, no es perfecto. Y es lo que buscábamos. ¿En votación? Porque el resto del artículo está votado. El señor presidente pone en votación el párrafo final de este inciso 9 a que se ha dado lectura. Senador Cast. Senadora Aravena. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. ¿A favor? Resultado de la votación, 4 votos por la aprobación, ninguno en contra. Queda aprobada en consecuencia la redacción que se ha dado lectura. A continuación, presidente, siguiendo el documento que se ha elaborado, están las propuestas para la indicación 4 del senador Sangüesa, que está en la página 11 y 12 del comparado original. Voy a hacer esa referencia, 11 y 12 del comparado original. Y también la indicación 5ª del senador Castro. Más... No, en el comparado original, senador, estas son las propuestas que ha hecho la mesa técnica para cómo enfrentar o cómo acordar redacciones respecto de las indicaciones. 11 y 12. Sí, y también es para la indicación 10A del Ejecutivo, página... Que cambie el guarismo. Sí.
2021, la indicación 11B del senador Sangüesa, 2023, la indicación 12 del senador Castro, página 24, e indicación 10B del Ejecutivo, páginas 24 y 25. Si le parece a la comisión, daré lectura a la propuesta que se ha formulado, que es bastante extensa, pero después la comisión, me imagino, hará todo el análisis, porque son alrededor de, bueno, es prácticamente la mitad del proyecto o más. Y no sé si la comisión quiere ir viéndolo Presidente, de repente por párrafo. senador Kass. ¿Puedo hacer una sugerencia que ¿Sí? usted vaya conduciendo, explicando en el contexto, más allá de la lectura que tenga que hacer formalmente el secretario, para que así vayamos viendo qué se ha ido conversando en la mesa técnica y en qué elementos hay acuerdo, cosa que vayamos al fondo del asunto, más que quedarnos en la redacción del texto? Perfecto. Ministro. Muchas gracias. Sí, este punto tiene que ver ya con la materialización de lo que acabamos de votar antes, ¿no? Cómo se van ordenando los criterios de priorización, tanto en la fase obligatoria, que era la original en la ley, la única que existía, como en la fase voluntaria, que fue algo que emergió en el diseño del proyecto de ley que presentamos a propósito de las recomendaciones de la mesa técnica. Con el objeto de poder resguardar la integridad del sistema de admisión con sus características positivas, por decirlo de alguna forma, como la eficiencia, entre otras, y con el objetivo de incorporar los elementos que nos plantearon las indicaciones los señores y señoras senadores y senadores, que buscaban finalmente incorporar mayores atribuciones y espacios de decisión también a los directores de establecimientos educacionales, es que se hace una distinción entre criterios obligatorios y criterios voluntarios, reduciendo la cantidad de criterios obligatorios a 3, que son los que están ahora para poder leer por parte del secretario, y estableciendo un catálogo de criterios voluntarios dentro de los cuales, como vamos a ver más adelante, aquí estoy contando varias indicaciones que vamos a ver sucesivamente para hacer solo un contexto, donde van a ver una lista, un catálogo de cerca de 10, si no me equivoco, criterios voluntarios que incorporan buena parte, o sea, todas las que se plantearon por parte de los senadores, más las que estaban incorporadas en el diseño original del proyecto de ley, de las cuales los sostenedores van a poder elegir cuáles utilizar e incluso abriendo, y esto es una innovación sustantiva que busca hacerse cargo finalmente de esta idea de que el sostenedor tenga más autonomía, también la posibilidad de formular nuevos criterios que no estén contemplados en el catálogo, los cuales a través de un procedimiento descrito van a poder ser validados como tal siempre que cumplan con los requisitos de la ley, que es la no discriminación, etcétera, ¿no? Y ellos van a poder incorporar dentro del catálogo entonces de aplicación de criterios parte de estos criterios voluntarios que sean dentro del catálogo de los 10 que ya están, como también aquellos que son formulados por ellos mismos como sostenedores a través del procedimiento descrito. Eso es en general lo que vamos a ver de aquí en adelante para las siguientes votaciones. Senador Kass. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo tuve una conversación con usted el día de ayer en esta materia. Hablé con mi asesor, que estuvo participando. Yo quiero insistir en que yo por lo menos no comparto lo que se acordó en esa mesa de trabajo de los asesores. Más allá que a mi asesor le llegó hoy día en la mañana el texto escrito. Usted me dijo que a usted le había llegado el día de ayer una propuesta. Bueno, usted me dijo que le iba a llegar ayer una propuesta escrita. Y yo pues entiendo que yo puedo ser minoría en esto y si hay acuerdo de los demás, mi voto será de minoría, pero yo quiero defender el principio que dije cuando escuché yo a la comisión experta analizando esto, de que yo quería que tuviera un sistema mixto, ¿ya? Un sistema mixto donde los sostenedores tuvieran una cuota de poder definir quiénes son las personas que entran a sus establecimientos sin tener discriminación, como los principios generales que teníamos antes, pero así como en el fondo en los liceos emblemáticos hay un cierto consenso que tuviésemos una selección mayoritaria, ¿no es cierto? Y eso creo que genera consenso, y que no existiera selección en la otra parte, minoritaria. Yo soy partidario de que en la norma general exista siempre un espacio para que el sostenedor pueda tener el esquema antiguo que había, el esquema antiguo donde en el fondo ellos tenían que, sin generar discriminación arbitraria, poder tener unas definiciones de quiénes ingresaban a su establecimiento. Que entiendo que es distinto a este acuerdo, o al supuesto acuerdo, no sé si acuerdo o no, pero a mí yo por lo menos no he sido parte de ningún acuerdo, quiero dejarlo en claro. Entonces, como se quiere empezar a votar esto, yo quiero dejar de manifiesto que yo no soy partidario de que quede de esta manera, que creo que tiene que haber al menos un 20% de selección por los establecimientos, que no pase por el sistema del SAE, que insisto, creo que tiene elementos muy positivos. Yo dije que había elementos positivos en el SAE,
pero que creo que la flexibilidad del sistema era muy relevante. Y por lo tanto, así como en el caso del liceo emblemático, lo mayoritario va a ser la selección por mérito, bueno, que en este caso creo que lo minoritario es que por lo menos exista la flexibilidad para que los establecimientos tengan una cierta capacidad de flexibilidad en quienes ingresan al establecimiento. Siendo que lo mayoritario sigue siendo SAE, que me parece que tiene elementos muy positivos, como siempre he dicho. Gracias, presidente. Gracias, senador Cas. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste. Presidente, mire, cuando nosotros discutimos la ley de presupuesto, ya evidenciábamos, recogiendo también todas las preocupaciones en cada uno de los territorios respecto de la implementación del sistema de admisión escolar a partir de las brechas que son propias de los territorios, porque es algo que lo hemos estado conversando aquí también en la comisión, cuando se exponen niveles de satisfacción. De hecho, la propia comisión en su documento exponía porcentajes de satisfacción bien altas, y la verdad eso se contradecía un poco con los permanentes reclamos que uno recibía en el territorio. Y claro, esa cifra se fue acercando mucho más a la realidad cuando en la sesión pasada nos entregaron los datos de satisfacción en cada una de las regiones y particularmente en cada una de las comunas. Y eso, claro, concuerda porque en el fondo este es un sistema que, como bien lo han señalado todos los expertos, tiene un conjunto de atributos que uno no puede desconocer. Esto tiene un contraste en el territorio cuando tenemos falta de oferta pública o falta de oferta de calidad, y existen estas brechas tan importantes en cada uno de los territorios. Entonces, lo que nosotros definimos en la ley de presupuesto era que se iban a convocar a expertos. Y cuando se convocaron los expertos, los recibimos aquí y escuchamos sus recomendaciones. Y por eso que entiendo yo que no hay en esto una dificultad en que la indicación que había presentado el Ejecutivo, que inicialmente era de un 60%, permitir hasta un 60% de selección en colegios de alta exigencia, emblemáticos, etcétera, se cambiara al 80% porque era lo que también la Comisión había recogido. Entonces, un poco la pregunta que nosotros nos hacemos es que si queremos tener una comisión asesora experta, bueno, escuchémosle la integralidad, no solo en aquellos temas en que a uno no tenemos más afinidad. Y por otro lado, presidente, mire, para quienes siguen este debate, el sistema de admisión escolar con este proyecto de ley se modifica porque toma dos mociones parlamentarias. Una moción parlamentaria que solo hablaba del tema de liceos emblemáticos, de alta exigencia, etcétera, y otra moción en la que yo había suscrito, y otra moción en la que yo no formaba parte, pero que eran también de integrantes de la comisión, que decía, mire, ¿sabe qué? Coloquemos un porcentaje de selección en todos los establecimientos educacionales. Y por lo tanto, lo que recoge este trabajo es, por una parte, los resultados de la comisión experta, pero también de decir, ¿sabes qué? En el resto de establecimientos que no cumplen estos requisitos, a pesar de que ya también se ha facilitado que puedan entrar varios otros establecimientos y no solo aquellos que estén en el 20% de más altas capacidades, de más alta exigencia, de rendimiento académico, pero se abre un conjunto de indicaciones precisamente para que esa selección no sea arbitraria. Entonces, en el fondo, claro que ellos van a poder tener un proceso que se ajuste a sus proyectos educativos. O sea, tanto es así que incluso estamos incorporando el que los padres hayan egresado de ese establecimiento educacional, que era algo que al menos nosotros en el Liceo Católico lo habíamos estado escuchando en Copiapó, dado que hoy día tampoco tenían más hijos, la composición de la familia hacía imposible que cumplieran unos criterios como el de tener hermanos en el establecimiento educacional, y la adhesión al proyecto educativo se recoge en estas iniciativas. Entonces, presidente, al menos yo sé que va a haber debate en este tema. Nosotros queremos decir que estamos de acuerdo a lo que hemos alcanzado, y si es que pudiese dejar mi voto a favor. Sí, obvio, senadora Aravena. Quiero reconocer que si bien yo soy coautora de uno de los proyectos, ha pasado harta agua bajo el puente. Preguntarle, ministro, por su intermedio, presidente, porque entiendo perfecto lo del 80% para los colegios emblemáticos. ¿Cómo quedaría para el resto? ¿Quedaría opción o no quedaría ninguna? Gracias.
Ministro. Sí, como explicaba recién, lo que se busca es, distinguiendo que hay un universo de establecimientos educacionales que van a ser de alta exigencia, donde hay emblemáticos, hay bicentenario y otros que cumplan los requisitos que establece la formulación del proyecto. Para el resto del sistema, lo que se establece como propuesta de acuerdo en el marco de resguardar la integridad del sistema de admisión escolar, que en definitiva buena parte del pronunciamiento inicial de la comisión técnica es que es eficiente, que tiene una serie de características que dejarían de existir si es que haya un sistema paralelo por fuera, es justamente darle más atribuciones a los sostenedores para que ellos puedan determinar con qué criterios eligen, incluso yendo más allá, no solamente establecer un catálogo definido, que lo hacemos, sino que además la posibilidad de que puedan, la facultad de que puedan proponer y crear nuevos requisitos, de modo tal que esos requisitos estén contemplados por parte de la selección ad hoc a cada establecimiento educacional. Esto nosotros lo revisamos técnicamente, vimos la posibilidad de que efectivamente el sistema se pudiese ajustar a esa condición, porque tampoco se trata de normar cosas que luego no sean implementables, y efectivamente existe la posibilidad de que el sistema de admisión pueda tener una aproximación vis a vis a los sostenedores que elijan determinados criterios, más la creación de criterios particulares que ellos mismos propongan y que cumplan con los requisitos de la ley. Por lo tanto, vemos que más que la flexibilidad de construir un sistema paralelo que le haría perder eficiencia, entre otras cosas, es tener un solo sistema que resguarde efectivamente la voluntad particular de cada sostenedor o de cada equipo directivo. Sí, yo quiero hacer una aprehensión en la propuesta que está. A ver, para resumir y explicarle un poco a la senadora Aravena. Nosotros lo que se fue trabajando y lo que se fue construyendo es que después del informe de la mesa técnica, que es un insumo, digamos, a la discusión, establecimos, digamos, con claridad que iban a existir establecimientos de alta exigencia académica y también los de especialización temprana, donde las diferentes propuestas, pero creo que hay consenso en que vamos a llegar a un 80% de selección, ¿ya? Y para el resto de todo el resto de los establecimientos, nosotros habíamos planteado inicialmente la propuesta de que hubiese la posibilidad de un 60% de selección. A lo que logramos converger algunos es a que dentro del mismo sistema de admisión escolar, estando estos criterios de priorización, que hay 3 que son fijos, que hay bastante consenso de que son deseables, ¿no? Le agregamos un catálogo de 10 criterios voluntarios y además la posibilidad de crear 2 propios, ¿ya? Entonces, con eso entendemos que existe una libertad de los establecimientos educacionales para establecer los criterios bajo los cuales el sistema estaría asignándole a los estudiantes. Ese es como lo general. Entonces, pero dentro de los criterios que establece fijos en la propuesta que nos envió el Ministerio, la letra B, nosotros tenemos una discrepancia. La letra B. B, de bueno. Que habla de la incorporación del 50% de estudiantes prioritarios conforme a la ley 20.248, salvo que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cumplir dicho porcentaje. Lo que establece la ley actual es de un 15%. Nosotros, por lo que hemos conversado, la información que hemos recabado, esto tiene un efecto en aquellos establecimientos que tienen actualmente copago. Entonces, nosotros deseamos mantenerla en el 15% y como dentro de los criterios voluntarios está aumentar el porcentaje de estudiantes prioritarios, en el fondo queda la libertad para que el sostenedor que quiera tenerla pueda tener una mayor cantidad. O sea, que el piso sea 15, pero que pueda... Exacto. Y no, y puede aumentarlo incluso a más de 50. Porque ahí está, es correcto. Ministro. Sí, como sugerencia, porque el tema surgió en la conversación técnica, nosotros nos gustaría proponer mantener el criterio
con la aprobación al referéndum de una indicación, o sea, de un artículo transitorio que permite hacer el ajuste por la siguiente razón, que después la vamos a volver a encontrar en otro punto. Y es que los establecimientos con copago son establecimientos que están en transición, porque el objetivo es que en la trayectoria final de la ley de inclusión, todos los establecimientos dejen de tener copago en algún futuro, digamos. Porque la misma ley establece que a medida que disminuye el copago, aumenta la subvención y van incorporándose nuevas líneas de financiamiento para los establecimientos que van avanzando en esa dirección, sobre todo aquellos que tenían copagos más altos, ¿no? Entonces, yo recojo lo que usted plantea, presidente, y lo que nos gustaría es regularlo más en un transitorio, más que en la ley regular o la ley en el régimen de la ley, porque en el régimen el diseño de la política pública no contempla que hayan establecimientos financiados por el Estado con copago. Entonces, para hacerlo más coherente, lo que nosotros proponemos es que esa adecuación regulatoria que usted propone la podamos incorporar en el articulado transitorio para que el articulado de régimen sea coherente con el propósito del sistema y que el articulado transitorio se haga cargo de esta transición, valga la redundancia. Es decir, la sugerencia sería que lo dejáramos pendiente. O sea, aprobar el referéndum y queda habilitado cuando se presente el artículo transitorio que regula lo que usted está planteando. De modo tal que no alteremos el régimen, sino que alteremos la transición, que es lo que está ocurriendo en el sistema. Pero, o sea, ¿Se comprende? sí. Isaac Sánchez. Sí. Bien, vamos a ir votando por separado porque son, claro, considerando, ahí cuando llegue la letra B la dejamos pendiente. ¿Les parece? Secretario. De acuerdo a lo que planteaba el presidente, vamos a dar lectura a la propuesta para el artículo 7º ter en reemplazo de las indicaciones 4 a 10b. En este texto, no en el texto comparado, sino que en este. Eso es lo que se da lectura a la columna del medio. Final de la página 1. Sí. Entonces, ya vigente, una norma que existe hoy día, se reitera, la etapa de admisión propiamente tal será realizada por los establecimientos educacionales. Todos los estudiantes que postulen un establecimiento educacional deberán ser admitidos en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. No sé, presidente, si cada senador quiere hacer intervenciones, porque como es tan largo, yo creo que es mejor que ir haciendo intervenciones por temas, más que hacerlo respecto de toda la propuesta, porque la propuesta son como 10 páginas y que se va a perder quizás los focos de cada uno de los planteamientos que se está haciendo. Presidente, no sé si le parece a usted. No, vamos hasta la letra A. Bueno, solo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por estos de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de prioridad en orden sucesivo para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento. Estos son los criterios de prioridad que se han planteado y que se enumeran entre las letras A a C. Primer criterio: que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento hermanos o hermanas, hijos o hijas del cónyuge o conviviente civil del padre o madre, estudiantes que se encuentren bajo el cuidado personal de la misma persona, hijos o hijos de quien tenga el cuidado personal del postulante, hijos o hijas del cónyuge o conviviente civil de quien tenga el cuidado personal del postulante y viceversa en todos los casos señalados.
Para estos efectos será necesario que el cuidado personal se encuentre debidamente inscrito ante el Servicio de Registro Civil y de Identificación. De acuerdo a lo que señaló el presidente, esta es la primera parte de la propuesta que se refiere al primer criterio de prioridad para efectos de la admisión de los estudiantes. ¿En votación? ¿En votación? ¿Sí? Señor presidente, pone en votación entonces lo dispuesto no solamente a este primer criterio, sino que también lo que contemplaban los incisos anteriores. Senador Cast. Sí, presidente, voy a argumentar. Yo, tal como dije, voy a votar en contra. Yo creo que era muy importante el espíritu original del proyecto de ley que se presentó, que era que los sostenedores tuvieran un grado de flexibilidad, que tuvieran un sistema mixto. Creo que esta solución no le genera esa flexibilidad, así que voto en contra, presidente. Señor, vota en contra. Señor Cast vota en contra en relación con este primer criterio de prioridad que se ha señalado que está contemplado en la letra A. Senadora Aravena. Perdón, senadora Proboste. Sí, senadora Proboste. A favor. Senadora Aravena. A favor. Senador Espinosa. Presidente. ¿A favor? Resultado de la votación, 4 votos por aprobar este primer criterio de prioridad y 1 voto en contra. Queda aprobado la letra A. La letra D, B. La letra B, aprobada senador- la letra A. Sí, respecto La a letra B va a quedar pendiente. El senador Sangüesa había solicitado que quedara pendiente a la espera de lo que ha señalado el señor ministro, de la presentación de un artículo transitorio que se haga cargo de los efectos de la aprobación de esta norma, que es la incorporación del 50%, en virtud de la indicación que había planteado el senador Sangüesa, que él proponía que fuera hasta un 15%. ¿Correcto? Correcto. Luego la letra C, el tercer criterio de prioridad, que es la condición de hijo o hija, así como la de encontrarse bajo cuidado personal de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. Para estos efectos será necesario que el cuidado personal se encuentre debidamente inscrito ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Una consulta en esta letra. En el concepto de, esto es para la historia de la ley, o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. Porque como está estableciendo ciertos cargos, no está el de director, por ejemplo, no está el del jefe de UTP, entonces hay otros funcionarios del establecimiento. Entonces, en esa lógica cabe dentro de los otros trabajadores del establecimiento. Sí, el presidente, efectivamente, además señalar que está en la ley original, solo que se está agregando lo del cuidado personal, ¿no? Y efectivamente es omnicomprensivo respecto a cualquier trabajador que preste servicio en el establecimiento educacional, sin perjuicio de lo señalado acá, efectivamente. Muy bien. ¿En votación? El presidente pone el tercer criterio de prioridad que está en el artículo, en la letra C del artículo 7º T. No, estamos recién votando. No, si está acá. Senadora Proboste. Senador Cast. Senadora Aravena. Antes de votar a favor, quiero dejar para la historia de la ley una solicitud que había hecho el senador Castro en torno al tema de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, respecto de este tema, de un cupo. Sí, pero el acuerdo fue verlo en los sobrecupos que se vienen en otro espacio. Solamente voy a votar voto a favor, pero dejo constancia de esa preocupación del Sí, es senador. que está contemplado.
está contemplado más adelante, senador. Perfecto. Explícito. Ni un problema. Muchas gracias. ¿Tu voto? ¿Vota, senadora? A favor. A favor. Senador Espinosa. Presidente, A favor. resultado de la votación por la letra C del artículo 7º ter que se ha propuesto para el inciso segundo de este artículo 7º ter, 4 votos a favor, 1 en contra. Queda aprobado entonces también este literal C. A continuación, en el inciso tercero del artículo 7º ter propuesto, vienen los criterios voluntarios. Señala lo siguiente. Los establecimientos ocasionales podrán definir a su elección criterios de prioridad voluntarios para que operen cuando, aplicados los criterios señalados en el inciso anterior, los obligatorios, aún existieren vacantes sin asignar en dicho establecimiento. La elección de los establecimientos podría efectuarse respecto a los siguientes criterios voluntarios. Son 10 los criterios que se proponen. A. La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento ocasional al que se postula, salvo que se hubiere cancelado la matrícula o hubiere sido expulsado del mismo con anterioridad. B. Tratarse de una o un estudiante que tenga alguna discapacidad visual, auditiva o motora que afecte su capacidad para desplazarse hacia y en el establecimiento ocasional. Este criterio será aplicable siempre que se postula a establecimientos ocasionales con programa de integración escolar y que cuenten con las facilidades y el apoyo necesario para estos estudiantes. C. La circunstancia de tratarse de una o un estudiante que se esté revinculando al sistema educativo, salvo que se le hubiere cancelado la matrícula o hubiere sido expulsado del mismo establecimiento con anterioridad. D. Paridad de género. E. Incorporación de un 30% de estudiantes prioritarios, conforme a la ley número 20.248, salvo que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir dicho porcentaje. Este porcentaje será adicional al señalado en el literal C del inciso anterior, que era la condición de hija o con algún, en general con cualquier trabajador del establecimiento educacional que preste servicio de carácter permanente. F. La circunstancia de que la o el estudiante postulante provenga de un establecimiento educacional que pertenezca al mismo sostenedor. G. La circunstancia de que la o el estudiante postula a un establecimiento educacional ubicado en una región distinta que al establecimiento de origen, a una región distinta que al establecimiento de origen. Sí. Sí, porque ahí habían propuesta incluso para una comuna distinta respectiva. Al final se terminó toda la región como criterio voluntario. H. La circunstancia de que la o el estudiante postula un curso que no se imparte en establecimiento educacional de origen. Y la circunstancia de que alguno de los padres o apoderados haya asistido del encuentro público haya asistido al encuentro público de información del establecimiento al cual postula. Claro, en la propuesta también, en un momento venía también con ese artículo. Y finalmente, la circunstancia de que los padres o hermanos del estudiante postulante hayan egresado del establecimiento educacional al que postula. Después viene una contracepción de la norma en el inciso siguiente. No sé si le parece al presidente que la lea al tiro. Ante los criterios. ¿Los criterios? ¿Los criterios? Señor presidente, que después viene una explicación o contracepción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos ocasionales podrán proponer criterios voluntarios propios, adicionales a los dispuestos en el inciso precedente. Estos criterios voluntarios propios darán cuenta de la adhesión al proyecto educativo. Deberán ajustarse a los principios del proceso de admisión escolar y a las prohibiciones dispuestas en el artículo 7º bis de esta ley, así como de los principios establecidos en el decreto con fuerza ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que es la ley de educación, me imagino. Sí. La ley general de educación. Sí, de 2009, sí. Del Ministerio de Educación. Deberán basarse en información fidedigna y comprobable por parte de dicho ministerio y no podrán fundarse en el desempeño académico del estudiante, en su asistencia a clases, ni en antecedentes de convivencia escolar. ¿Sigo, presidente? ¿Sigo?
Las propuestas de criterios voluntarios propios deberán ser presentados ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, hasta el último día hábil de marzo del año anterior a aquel en que se pretende aplicar. Y acá hay una cuestión nueva, presidente, que la Secretaría hace presente, que no estaba en la indicación presentada y requeriría una adecuación formal con una indicación en que se comprendiera que es que esta solicitud se entenderá aceptada cuando esta fuera aprobada por el Ministerio de Educación. Originalmente, en la indicación que presentó el Ejecutivo no estaba esta parte, y en consecuencia la incorporación formalmente del Ministerio de Educación en esta etapa requiere también de una visación exactamente, de la indicación del Ejecutivo, que, como entiende la Secretaría, que se abriría un nuevo plazo para formular indicaciones o se presentaría directamente, eso es una cuestión que no hay problema. Claro, no, que se presentaría una propuesta con el artículo transitorio, tendría que incorporarse esto en esa propuesta de indicación, junto con el artículo transitorio, esta materia, exactamente. Eso, presidente, respecto a los criterios voluntarios adicionales. También falta una parte porque... ¿Sí, sigo? Sí, pero quiero hacer un paréntesis, porque dice que deberán ser presentadas hasta el último día, da el plazo de presentación, pero no da plazo de respuesta. ¿Ah? Porque la solicitud se entenderá aceptada cuando ésta fuera aprobada por el Ministerio de Educación. ¿Ah? Conociendo los tiempos del Estado, lo que pasa es que esto también implica una adecuación del propio sostenedor. Entonces, también, exactamente. Y lo otro que tengo una duda, ministro, en esta redacción, es que dice, a ver, se quita un criterio que puede ser sin necesidad de que yo tenga un establecimiento de alta excelencia académica. Eso no quiere decir que yo no pueda quitarle la opción a los estudiantes que tienen un buen rendimiento académico de postular y tener alguna preferencia en sus postulaciones. ¿Ah? Porque aquí lo que hace es cortar eso, porque dice que no podrán fundarse en el desempeño académico del estudiante. O sea, si yo, sostenedor, dijera, y es un sostenedor que tiene una alta demanda, sin ser un proyecto de alta excelencia académica. Lo que yo estoy diciendo es que si hay un buen establecimiento, que por ejemplo que se caracteriza por tener muy buena convivencia escolar, ¿eh? Yo le quito la posibilidad a un niño con buenas notas, que ha tenido un buen rendimiento académico, pero que su objetivo familiar no es desarrollarse como, digamos, en un establecimiento de alta exigencia, sino que yo, familia, privilegio el entrar a un establecimiento que tenga un buen ambiente de convivencia. Entonces, yo al quitarle la posibilidad, en el fondo le estoy desconociendo el esfuerzo que hace ese niño para tener buenas notas, el que pueda optar a un establecimiento educacional. Sí, lo que pasa es que en los criterios de desempeño académico, convivencia, toda la descripción que se hace de los tres elementos, lo que se consideraba en la conversación técnica que hubo es que esos deberían ser la comprensión del desempeño íntegro, ¿no? Académico, convivencia, asistencia, para los establecimientos de alta exigencia, ¿no? Dado que es una tríada que compone un desempeño. No es solo las notas, es también el asistir regularmente a clase, el tener una convivencia adecuada, digamos, el no haber sido sujeto de sanciones como, por ejemplo, expulsión o cancelaciones de matrícula. Es por eso que no se considera pertinente en este caso, toda vez que finalmente las variables que están incorporadas, las obligatorias y las voluntarias, más las nuevas que se puedan crear, no deberían tener en consideración esos elementos, sino que son otros que tienen más bien que ver con el proyecto educativo. No tiene que ver tanto con la voluntad del niño o de la familia, más bien, de entrar a un determinado establecimiento educacional, sino más bien con qué es lo que espera el sostenedor que ocurra a propósito de los criterios con los cuales va a seleccionar. Tenemos una mirada diferente, porque yo lo encuentro desde el derecho que tiene la familia al reconocerle a un niño que se le exigió que tuviera buen rendimiento, que tuviera buen comportamiento, el que cuando llegue el minuto de elegir
tenga un reconocimiento a ese esfuerzo. Porque en el fondo, si no, da lo mismo. O sea, dejo los de alta excelencia como una élite y el resto no le doy reconocimiento. Eso lo dejo dentro de los voluntarios, porque esto ocurre en los establecimientos que tienen sobre demanda finalmente. ¿Ah? Sí, presidente. Solo señalar que efectivamente, a ver, cuando se aproxima el acuerdo y la idea de establecer una selección por desempeño o por mérito, como sea que se le quiera llamar, lo que se busca efectivamente es que esa decisión de estar en un establecimiento educacional de alta exigencia y del establecimiento a su vez de caracterizarse y definirse su proyecto educativo a partir de esa característica, es precisamente el considerar que exista y que un segmento del sistema tenga esa orientación. También incorporamos en la indicación el tema de la especialización temprana, o sea, no solamente aquel que apunta a la excelencia académica, sino también aquellos que apuntan a una formación específica, artística, deportiva, cualquiera sea la decisión que tome el establecimiento en virtud de su autonomía y del proyecto educativo. Si nosotros incorporamos que finalmente la exigencia o el desempeño académico es algo que está presente en todo el sistema, lo que termina ocurriendo es que pierde sentido y foco efectivamente la excelencia o académica o el desempeño académico allí donde está orientado la decisión de la familia y la decisión del establecimiento educacional. Es el punto, ¿no? Entonces, la proposición que se hace justamente prescinde de aquello porque lo que busca es que el resto del sistema pueda orientar con otro tipo de acciones en la caracterización de su propio proyecto educativo, toda vez que ya existe el espacio para aquellos que se quieren orientar a la excelencia. Claro, me había pedido la palabra el senador Kass y después la senadora Proboste. Yo más allá de estar de acuerdo con su preocupación, pero yo creo que estamos haciendo las cosas en forma incompleta, por decirlo menos, presidente. Si yo tengo un proyecto que se especializa, por ejemplo, en danza, ¿ya? En danza, voy a obligar a ese colegio que tenga selección por danza solamente al 80%. O sea, voy a obligar a que ese colegio tenga 20% de estudiantes que, en el fondo, tal vez no quieren ser bailarinas profesionales o ser deportistas de élite profesionales. Entonces, siento que hacemos las cosas a medias. Yo encuentro que un avance, por supuesto, pero un avance siempre a medias. ¿Por qué no tener un sistema donde efectivamente, si es que es excelencia académica, como era antiguamente el Instituto Nacional, que sea excelencia académica? 100%. Y yo lo que planteaba para los otros casos que no son de élite, porque esto ocurre en todas partes del mundo. O sea, en Cuba, donde me tocó estudiar, existe esto. Colegio 100% de selección académica. Escuela Lenin, Universidad en La Habana. ¿Ya? Entonces, yo para el resto lo que decía, bueno, dado que el SAE ayudó a que no hubiera tanta discriminación, porque yo encima creo que los sostenedores en general no buscan discriminar, buscan hacer las cosas bien. Esta lógica de que el papá Estado es el que elige mejor que el sostenedor, yo no la comparto. Por lo tanto, yo buscaba que tuviésemos flexibilidad en una proporción menor, que era un 20%. Entiendo que eso no llegó a acuerdo. Me da lástima que no haya llegado a acuerdo en aquella materia, pero bueno, yo por eso estoy votando en contra de este acuerdo que ustedes llegaron, que el cual yo no llegué. Pero sí creo que en el caso de los emblemáticos, ojalá también pudiéramos ir más lejos. Porque en el fondo, insisto, y no solamente por el tema de selección académica, que tal vez es el que menos me preocupa. Porque claro, uno puede decir, ya, tengamos 20% de estudiantes que no entren por selección académica, podrán nivelar para arriba por último. Pero cuando empezamos a hablar de colegios especializados en otras áreas, artísticas, culturales, científicas, ¿por qué no darles más libertad? Y por eso creo que estamos haciendo, dije una frase bien, que traté de ser preciso, incompleta. Creo que estamos moviendo en la dirección correcta, lo valoro, pero creo que es incompleto. Sí, la senadora Proboste tenía la palabra. Presidente, mire, lo que la comisión está haciendo es recoger las opiniones de expertos que le han dedicado tiempo, análisis, conocimiento al sistema de admisión escolar. Y para quienes siguen esta discusión, los colegios que son colegios de alta exigencia académica y de los colegios de especialización temprana de las que habla por su intermedio el senador Felipe Kass, hoy día van a poder seleccionar hasta un 80%, que antes no lo hacían. ¿Qué es lo que pasa con ese otro 20%? Además, a ese otro 20%
se le está diciendo que tiene que tener una adhesión al proyecto educativo. Y por lo tanto, si yo quiero llevar o yo quiero asistir a un colegio de danza, voy a entender que ese colegio al que yo voy a asistir va a tener más horas dedicadas al tema de la danza. ¿Qué es lo que hacen todas las sociedades modernas y desarrolladas? Estos proyectos de especialización temprana no solo permiten a esos jóvenes que tienen talentos a que asistan a sus establecimientos, sino también a aquellos que tienen un interés genuino por ir. Eso es lo que hace la diferencia en un sistema educativo que es moderno, desarrollado y que brinda oportunidades para que aquellos que a lo mejor no tienen el biotipo para la danza, pero tienen interés, vayan a ese establecimiento. Es un 20%. Entonces, uno dice, en esta lógica solo podrían ir aquellos que tienen el biotipo para poder ser danza y no aquellos que tengan el interés de ir a hacer danza. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo la comisión es que efectivamente está incorporando primero las recomendaciones de los expertos, está señalando que además el efecto par, que es muy importante para ese 20%, que adhiere al proyecto educativo pueda estar en esos establecimientos que son o de alta exigencia académica o de especialización temprana. Pero aquí lo que estamos hablando, presidente, en la discusión de este proyecto de ley es para aquellos que están fuera de esta realidad, para el conjunto de otros establecimientos. Entonces yo quisiera, tomando lo que dijo el ministro, porque uno dice, mire, yo quiero que mi hijo vaya a este establecimiento que no es de alta exigencia, pero elijo que vaya a ese colegio porque sabe que tiene un buen clima escolar. Entonces allí me resulta ruidoso el que nosotros no permitamos el que se incorporen, por ejemplo, las condiciones de convivencia del establecimiento. Dice, cuando dice, salvo, dice que no se hayan presentado este porcentaje, pero se me cambió al final. No, aquí lo tengo subrayado. Podrán proponer ciertos criterios voluntarios, ¿no es cierto? Dijimos que y que daban cuenta de la adhesión al proyecto educativo, que tenían que ajustarse a los principios, pero al final dice, y no podrán fundarse en el desempeño académico del estudiante. Perfecto, porque la trayectoria académica va para el colegio de alta exigencia. Pero a continuación dice, ni en antecedentes de convivencia escolar. Yo sabe qué, presidente, yo creo que eso debiéramos eliminarlo. Se refiere a los criterios voluntarios. A los criterios voluntarios, porque los criterios voluntarios que son para el resto de los colegios, que no son de alta exigencia académica, que no son de especialización temprana, son aquellos que en los colegios hoy día van a poder ellos voluntariamente definir. Porque cuando aquí se dice, mire, la escuela no va a poder definir, mentira. O sea, falso. Va a poder y va a tener que tener criterios. Y van a ser criterios voluntarios en donde claramente no van a poder tampoco discriminar a estudiantes con necesidades educativas especiales, pero se les dice que si el colegio no tiene proyecto de integración, bueno, no puede recibir a un estudiante con una necesidad educativa especial. Pero yo creo que en esto, presidente, revisaría el que no puedan tener antecedentes de convivencia escolar. Lo digo porque a lo mejor para una familia va a ser importante que su hijo esté en una escuela que tiene un buen clima escolar. Y si hay estudiantes que han tenido antecedentes de problemas de convivencia escolar, a lo mejor debiera eliminarse para que sí el colegio los pudiera considerar. Eso. Gracias, senadora Proboste. No me acuerdo si... Senador Kass y ministro. Tiene que ver con el tema de, y disculpe mi ignorancia, pero no es mi área, ministro, el tema de la asistencia, porque una cosa es que uno no cumple asistencia y no pasa curso, entiendo que hay un porcentaje mínimo de asistencia y es razonable, pero también podrían haber niños que por patologías, que no tienen que ver con sus capacidades y todo, tengan un bajo porcentaje de asistencia, no llegando a un punto de limitarlos en cumplir, pero sí que efectivamente no han podido y no van a poder quizás nunca. Y hoy día pueden llegar a ser el día de mañana grandes profesionales, considerando que hoy día el trabajo telemático es algo que viene. Entonces allí yo siento que si lograron cumplir la asistencia que el Ministerio obliga,
hay situaciones hoy día que podrían hacer que esa persona, y estaríamos un poquito discriminando, a no ser que incorporáramos eso de que la persona justifique, pero es delicado, creo yo, porque hoy día tenemos ya una exigencia mínima. Y la condición, no sé, de contaminación en ciertas regiones y todo, y algunas patologías de base que son crónicas, hacen que podría no necesariamente poder asistir a clase todo el tiempo. Eso. Senador Kass y el ministro. Sino, primeramente, decir que yo soy el primero que quiere siempre escuchar a los expertos, pero afortunadamente somos los senadores los que tenemos que definir, después de escuchar a los expertos, qué es lo que creemos que es lo mejor. Hace 10 años atrás, parece que no se escuchó a los expertos cuando muchos de los parlamentarios que hoy día todavía están en el Congreso aprobaron una ley que impedía que pudiera existir liceos de excelencia y seleccionaran. Y lo redujeron a un 20% y por lo tanto estamos revirtiendo una política pública que muchos que hoy día están a favor de esto votaron justamente lo contrario hace 10 años atrás. O sea, una década perdida justamente por decisiones equivocadas de no escuchar a los expertos en su minuto y con supuestos bastante ideológicos detrás. Entonces, yo me alegro que hoy día estemos revirtiendo una mala política pública que tomamos hace 10 años, pero que no se nos venga a decir que no podemos tener opinión de que volver a lo que teníamos antes, donde había selección 100%, donde había liceos artísticos, deportivos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy día, las divisiones inferiores de Deportes Temuco, de Audax Italiano, de cualquier equipo de fútbol que trata de tener divisiones inferiores. Ustedes saben que esos chicos, después de los 15 años, normalmente tienen que asistir al colegio en el equipo de fútbol. No asisten al colegio tradicional. Entonces le vamos a exigir a Deportes Temuco, a Audax Italiano, que va a tener que tener, además de los chicos que está formando en cadetes, a 20% de estudiantes que no tienen nada que ver con el club. O sea, no van a poder tener un club de especialistas deportivos, donde el 100% de los cadetes estudien en un club que se llama el Colegio Audax Italiano, para que los chicos estudien ahí, jueguen al fútbol, los papás obviamente deciden que sus hijos estén ahí, ninguno está forzado en los cadetes de ningún club deportivo, y sin embargo le vamos a imponer a Audax Italiano, cualquier club que quiera tener ese colegio, no va a poder tener efectivamente esa especialización. ¿Con qué argumento? No, es que queremos que también los chicos que en realidad no juegan al fútbol puedan ir a ese colegio. Pero por favor, si hay miles de otros colegios, donde juegan a la pelota, donde pueden practicar, pero no al nivel de cadetes, pues. Entonces, hacemos leyes, presidente, muchas veces alejados de la realidad. Y eso es lo que creo que nos pasó hace 10 años, y por eso creo que sería bueno y estamos a tiempo, porque además pues, estamos votando en particular, que pudiéramos revertirlo. Gracias, senador Kass. Ministro. Sí, bueno, primero, presidente, señalar lo siguiente. A ver, es importante plantear dónde estamos y a dónde queremos avanzar. Pues señalar que a media, cuando uno plantea el 80%, yo creo que no es justo, digamos, sobre todo porque la realidad actual es que es un 30%. Entonces estamos avanzando significativamente en la dirección de permitirlo. Había cuenta de otros elementos técnicos que pareciera ser que se nos han olvidado y que estuvieron muy en el centro de la discusión en su minuto. O sea, cuando hablamos de establecimientos de alta exigencia y se plantea el 80%, es porque también hay otro efecto técnico que está estudiado, que es positivo y que es deseable a propósito de la integración en el mundo educacional, que es el efecto par, ¿no? O sea, la premisa es que también a propósito de la integración, estudiantes que hoy son parte de lo que denominamos alta exigencia puedan compartir con estudiantes que quizás por otras razones ingresaron a ese establecimiento educacional y que pueden mejorar. Y la evidencia indica no solamente que mejoran aquellos que no tienen necesariamente ese rendimiento de alta exigencia demostrable, digamos, a través de los instrumentos que se definan, sino que además también mejoran los propios estudiantes que sí tienen un rendimiento alto de alta exigencia. O sea, es un ciclo virtuoso que se busca reforzar. Entonces, esto impediría que efectivamente el efecto pare pueda ocurrir. Por otro lado, los establecimientos de especialización temprana, que son bien acotados por lo demás, estamos pensando, por ejemplo, en establecimientos como el de experimentación artística, también suponen que los establecimientos, que los estudiantes que entran allí puedan mejorar, puedan incorporarse a inquietudes de desarrollo personal vinculados precisamente a esa especialización temprana. Creo que es importante mirar
el caso particular que plantea el senador Cas por su intermedio presidente. Tengo incluso las dudas de si esos establecimientos educacionales reciben financiamiento del Estado. Tengo la impresión de que no. Yo tuve hace un tiempo atrás una reunión con la gente de Cobresal, que son los que tienen un trabajo más desarrollado en torno a esos temas. Habría que revisar el caso particular de los establecimientos que puedan estar vinculados a algún club deportivo y quizás podría ser efectivamente una excepción particular, digamos, aquellos que están vinculados a ellos. En general, y esto es algo que hemos conversado harto con el mundo del deporte, no solamente vinculado al fútbol, sino que a otras disciplinas, esos estudiantes en general lo que hacen es desarrollar sus actividades ya llegado a un punto de desarrollo de su alta competencia, con clases con clases telemáticas o clases complementarias y exámenes libres. El formato es distinto, no es presencial regular, ¿no? Entonces creo que hay que ver la excepción en particular, porque una cosa son la especialización temprana, otra cosa son el alto rendimiento, en el caso, por ejemplo, del deporte. Uno podría ver todas estas excepciones y efectivamente ver cómo lo regulamos o establecemos en reglamento que estos sean abordados, en particular, digamos. Creo que es complejo regular al sistema a partir de excepciones, porque no es la mayor parte del sistema. Por último, a propósito de lo que señalaba la senadora Aravena por su intermedio presidente, yo creo que efectivamente lo que está establecido acá es exactamente lo que usted ha señalado. Es decir, que no sea considerada la asistencia como un requisito, precisamente por las razones que usted misma expresa, ¿no? Asimismo, el tema de los requisitos académicos, precisamente porque hay ya un segmento que está orientado a ello. O sea, la idea es no quitarle la posibilidad a otros estudiantes que puedan también elegir y a los sostenedores de que también puedan elegir a esos estudiantes, ¿no? Toda vez que la intencionalidad vinculada a ingresar a un establecimiento educacional de alta excelencia ya tiene un espacio, y un espacio significativo en lo que está establecido en este proyecto de ley. Es por eso que no se considera, y lo mismo respecto a la convivencia, a propósito de lo señalado por la senadora Proboste por su intermedio presidente. Lo que no queremos es finalmente generar un ciclo de estigmatización que provoque guetos. O sea, al final del día se incorpora como elemento, lo que podemos terminar convirtiendo son guetos donde concentremos a los estudiantes que han tenido dificultades de desarrollo personal o social, porque no todo tipo de problema de convivencia tiene que ver con hechos de alta connotación o de violencia física o de incluso delitos, sino que podríamos estar perjudicando a estudiantes que a lo mejor han tenido situaciones de desregulación producto de su desarrollo personal, de situaciones en su familia, la separación de sus padres, que son cosas que provocan efectivamente comportamientos disruptivos en sus estudiantes, y por otro lado es retroceder respecto a un elemento que a mí me parece esencial, presidente, y es que la convivencia es un aprendizaje, no es una condición. Una persona puede aprender a convivir bien y a convivir mal. Precisamente a eso apuntan distintas iniciativas que se han estado trabajando, y toda la evidencia actual nos indica que la mejor forma de abordar los problemas de convivencia son precisamente con ese tipo de focos y acciones. Un poco lo que hemos estado conversando con el senador Casa sobre bienestar socioemocional, porque justamente lo que busca es construir dinámicas de relacionamiento distintas, y para eso esa es una tarea del establecimiento educacional. Entonces, es por ello, presidente, que se sostienen desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los principios el que efectivamente en este segmento no se consideren esos elementos, sino que estén considerados en lo que consideramos desempeño, alto desempeño para el acceso a los establecimientos de alta exigencia o especialización temprana. Y veamos, presidente, yo creo que lo de los establecimientos deportivos lo vamos a revisar en particular, no solamente los de fútbol, sino todo aquello que tenga vinculación con deportes de alto rendimiento. Creo que ahí vale la pena hacer la excepción en caso de que así sea. Sí. Claro. Senador Cas. No, lo que digo, primero, me parece súper relevante que si estamos legislando sobre este tema, sepamos qué es lo que está pasando en el territorio. O sea, y que sepamos si es que los niños de los colegios, de los cadetes, están recibiendo o no. Si es que están recibiendo exámenes libres, esos debieran también recibir recursos públicos para la formación de esos chicos. O sea, es injusto que un chico, por ser bueno para la pelota, no reciba subvención, siendo que se está educando y requiere los mismos beneficios que otros chicos que tal vez no es bueno para la pelota. Entonces, sí, y yo agradezco al ministro que tenga disposición a ver estos temas,
Porque lo que sería grave es que por la ley, como está escrita, no puedan recibir financiamiento. Hoy día yo sé que los clubes tienen sus sistemas de exámenes libres, ellos los sacan de los colegios tradicionales, porque no pueden, tienen que practicar mucho más, pero no reciben apoyo para la parte de formación de los chicos. Entonces creo que debieran poder recibirlo, y eso es lo que tal vez, si es que el ministro muestra voluntad, debiéramos hablar con los que están viviendo esta realidad e invitarlos a que sean parte de este proceso. Y esa es la mixtura que creo que ojalá podamos tener en la ley, presidente. Gracias, senador Cas. Vamos a poner en votación hasta la parte donde dice que el Ministerio de Educación deberán basarse en información fidedigna y comprobable por parte de dicho ministerio. ¿Ya? Después vamos a votar aparte y no podrán fundarse en el desempeño académico del estudiante, en su asistencia a clase, ni antecedentes de convivencia escolar. Y vamos a dejar pendiente el último párrafo a la espera de la modificación de la indicación por parte del Ejecutivo por tratarse de iniciativa exclusiva. Bien. Secretario. Sí, entonces se pone desde el punto de vista formal en votación las propuestas de los incisos tercero, cuarto, quinto, dejando con votación separada la frase final de ese inciso quinto, y el sexto también, dejando también pendiente la parte de la solicitud que debe ser aceptada por el Ministerio de Educación y que se va, según lo que se ha planteado acá, establecer un plazo para que el Ministerio de Educación emita su pronunciamiento respecto de aceptar o no la propuesta de los criterios propios de los establecimientos educacionales. Senadora Proboste. A favor. Senador Cast. Senadora Aravena. A favor. Senador Espinosa. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor y 1 en contra, aprobado lo que se ha mencionado. Ahora corresponde poner en votación la frase final del inciso quinto para el artículo séptimo ter propuesto, que señala que no podrán, estos criterios propios de los establecimientos, no podrán fundarse en el desempeño académico del estudiante, en su asistencia a clases, ni en antecedentes de convivencia escolar. Eso es lo que se está poniendo en votación. Insisto, la frase final del inciso quinto del artículo séptimo ter propuesto. Senadora Proboste. Como lo señalé en mi intervención anterior, a mí me parecía que era importante que se consignaran antecedentes en materia de convivencia escolar, dado que está toda la frase, voto ¿A favor de mantener la frase como está? En no, contra. pues contra. Lo que se está votando es a favor o en contra de mantener esta frase final de este inciso quinto. La senadora Proboste ha votado en contra. El senador Cas. Sí, antes de continuar la votación, ¿Sí? ¿y no será posible que la senadora Proboste presente alguna indicación de algo que estamos en particular? Aquí mismo, digo yo. No sé si que... O se fue la senadora Proboste, ¿no? Se fue. Lo que pasa es que está votando también en minería. Así que vota y... Y no será bueno que esperemos Pero que... eso podemos corregirlo después. ¿Por qué no votemos esto y sigamos avanzando y volvamos cuando ya estemos? Ministro. O sea, considerando que tenemos, o sea, se ha dado una conversación acá y que tenemos que presentar otra indicación, ¿no será prudente que esa quede pendiente el párrafo para poder reformularlo? Pues no se va a rechazar y no vamos a quedar sin nada. O sea, toda la discusión que dimos va a ser suma cero. ¿Está de acuerdo? Ya, dejado pendiente el último párrafo, señor secretario, por acuerdo unánime de la comisión, para que no... Sí. No, que como había comenzado la votación, por eso consignemos que está por acuerdo unánime de la comisión y con la venia del secretario. A entender que la unanimidad de la comisión, En el ánimo de la convivencia de la comisión. en el ánimo de la convivencia contra normas expresas del reglamento.
quedan pendientes aquello referido a que los propios en rendimiento, en desempeño académico, en asistencia y en convivencia. Eso queda pendiente. Después de la coma. Sí. Ministerio, Sí, coma, ya el asistencia. ministerio solamente está aprobado. Eso todo esto queda pendiente de la misma forma que queda pendiente el inciso sexto, que estas propuestas propias de los establecimientos tienen que ser presentadas ante la Secretaría Regional Ministerial pertinente. Eso está aprobado de educación, pero que tiene que ser además aceptada. No Con dice un la plazo. Sí, no dice que debe ser, Claro, debe ser desde la aceptada. solicitud en adelante. Cuando este fuera aprobado, la solicitud se entenderá Sí. aceptada cuando fuera aprobada por el De acuerdo. Ministerio de Educación. Eso quedó Y ahí se pendiente. estableció de que para el procedimiento de aceptación, entiendo yo, Se no ponga para un la plazo. aprobación, tiene que haber un plazo Sí, porque para si que no acepte la podría ser. solicitud y también quizá habría que señalar un plazo para la aprobación. Porque Que ahí es lo tiene mismo, que- ¿no? No, lo que pasa es que no sé por qué se establece aceptación y aprobación como cosas distintas. Claro, La solicitud debe ser entenderá aceptada y luego cuando debe fuera ser aprobada. Pero, presidente, Como eso hay que- solo eso hay que como eso lo corregirlo. tenemos que reformular como ejecutivo, yo sugeriría que ahí nos hagamos cargo de la redacción completa. Podría ser otra. Debe ser aprobada dentro de Sí, determinado plazo. exacto. Que va a tener que tener un plazo, tendrá una vigencia de 6 años y podrá ser renovada por igual periodo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos prescritos al efecto. La suma de los criterios de prioridad voluntarios que se apliquen por cada establecimiento educacional no podrá exceder de 4 criterios. De los 10 son solamente 4 por cada establecimiento. A su vez, los criterios voluntarios propios no podrán exceder de 2 por establecimiento educacional. En el caso que el establecimiento educacional nada manifiesta respecto a la aplicación de los criterios voluntarios, operarán los contenidos en los literales A, B y C del inciso quinto, que son los criterios voluntarios que establece la iniciativa de ley. Después viene el presidente, no sé si votamos Eso, primero, inciso séptimo y Eso, octavo. sí, Yo tengo una pregunta sí, también. la presidente. senadora Aravena. Ya lo vieron, pero ¿qué pasaría si ya tengo los 6 años, pero más que renovar, yo también quiero modificar? Ya, porque no lo Presenta una dice. ¿Presenta una nueva nomás? Ya, ok. Ministro, ¿cuál es la explicación de que sean solamente 4 criterios? La racionalidad de eso, presidente, tiene relación con no hacer ineficiente el peso de los criterios a la hora de que tengan incidencia en la selección. Porque si son muchos más criterios, efectivamente perderían peso a la hora de la selectividad. O sea, la idea es que sean criterios acotados, puedan efectivamente mover la aguja respecto a la característica que busca el sostenedor establecer a la hora de la selección de los estudiantes. Ah, bien. Lo que pasa es que, ¿cuál es la duda? Porque yo entiendo el concepto matemático, pero se supone que el sistema va iterando, ¿cierto? Va a los primeros 3 que son obligatorios, de ahí puedo tener los 4 voluntarios, ¿cierto? Ya, va el 1, 2, 3, 4, pero claro, puede darse que con esos 4 yo completo el 100% de matrícula o me pueden quedar cupos. ¿Por qué no es dable que yo pueda llegar hasta la iteración 10? En ese sentido, que de todas maneras la voy a tener de acuerdo a mi criterio de priorización, versus que llego a la cuarta o en estricto rigor a la séptima, ¿cierto? Llego a la séptima y va un sistema aleatorio. No. Presidente, sí, yo creo que ahí no hay un tema de principio, solo hay un tema práctico. O sea, las probabilidades de que llegara más allá de 7 criterios a la hora de la selección es bajísima, por no decir casi imposible. Por lo tanto, desde ahí que en la práctica no tiene efecto, o sea, es diluir las posibilidades del sostenedor, pero si se quiere aumentar el número, podría aumentarse. Ahora,
sería extraño que finalmente los 13 criterios como un criterio en orden, digamos. O sea, podría ser también. Definamos cuál es el número, no tengo problema. No es un problema de principio, dicho sea de paso. O sea, no hay una razón ideológica o política de por qué decir 4 y no decir 10. Claro, lo que pasa es que como el sistema va iterando, ¿cierto? Va al primer concepto, miren, después va al segundo, al tercero, al cuarto, y resulta que cuando llegue al séptimo va a quedar al sistema aleatorio. Entonces, no sería más dable, más razonable que si en el séptimo no estoy completando mi matrícula, pase al octavo, que también es un criterio de priorización, pero de acuerdo al proyecto educativo que tiene el establecimiento. Yo creo que estamos teniendo, tal vez yo estoy entendiendo todo mal, o usted está entendiendo todo mal, pero en el fondo yo entiendo que la aleatorización es dentro de estudiantes que tienen el mismo rango. Eso es lo que entiendo que ocurre. Por lo tanto, la aleatorización no ocurre solamente, esto no es que se vayan llenando los cupos, en el fondo, con los criterios, y después queda el aleatorio. Lo aleatorio ocurre en cada escalón. Si usted fue una escalera, entonces se llena los que tienen se hace un puntaje, y dentro de ese rango entiendo que se aleatoriza. Por lo tanto, ocurren las dos cosas, pero en el fondo entiendo que la fórmula aleatoria ocurre dentro de aquellos que también son iguales. Ahora, pero tiene razón el presidente, que cómo hace entonces alguien que está en la primera escalera debiera llenarse esa escalera. Entonces, ¿ah? Pero se tiene que llenar, ¿o no? Eso es lo que dice el presidente, eso es lo que el presidente cree. Por su intermedio, Adelante. presidente. Puede llenarse, pero efectivamente si el primer criterio, por ejemplo, son hermanos, puede que solo postule un hermano y los siguientes que postulen sean hijos de docentes. Entonces, o 2 hermanos. Ya, 2 hermanos, los 2 quedan con el criterio, pero la escalera no se llenó. Entonces ahí corre el segundo criterio y empiezan a como a correr en la admisión quienes están en la circunstancia de, según lo que estábamos estableciendo ahora, por ejemplo, estudiantes prioritarios. Y luego corre la escalera, si es que se llena y todavía quedan vacantes, vuelve a correr la escalera y vienen los hijos de asistentes, profesores, etcétera. Entonces así va funcionando. No es una escalera. Claro. La imagen Es una imagen como compleja, claro. Sí. Senador Cas. Se da cuenta que, y si, dado lo que estamos hablando, mi preocupación del 20% es aún más grande, porque si es que efectivamente los obligatorios van primero, porque es lo que entiendo, ¿no es cierto? Si los obligatorios van primero, puede que nunca lleguen al criterio cuarto, presidente. ¿Se da cuenta? Si se llena con el criterio 1, 2 y 3, el criterio de que sea hijo de o que haya sido exalumno puede que no llegue. ¿Me explico? Entonces, eso hace aún más relevante mi preocupación en lo anterior. Porque si es que esto fuese algo distinto, que es, miren, vamos a ocupar estos 7 criterios, supongamos que los 3 obligatorios más los 4 voluntarios, y los 7 los vamos a ponderar en una matriz que dé un puntaje global, pero todos van a ser relevantes, entonces, claro, la flexibilización de la cual usted habla podría tener más sentido. Pero lo que estoy entendiendo es que no es así, sino que se van llenando efectivamente con el primer criterio número 1, con el criterio número 2, criterio número 3. Si eso es así, lo que estamos haciendo es sumarle 4 criterios después de los 3 primeros, a no ser que invirtiéramos en orden. Y por lo tanto que lo primero sea el voluntario. ¿Me explico? Pero aquí entendamos bien que es bien delicado lo que estamos avanzando. Ministro. Sí, yo creo que es importante volver a la recomendación de la mesa técnica en el sentido de que los criterios obligatorios, que de hecho eran 4 originalmente, disminuimos a 3, tienen relación con aquello que está muy en el centro del interés de la familia, del sostenedor y de la eficiencia del sistema. O sea, no es que uno priorice cualquier cosa, está priorizando al hermano del estudiante que está en el establecimiento educacional. O sea, la pregunta es, ¿ese debería quedar rezagado como criterio o debería ser un criterio inicial principal? O sea, ya hay un estudiante que es hermano, entonces son esos los criterios obligatorios. Por eso es que se establece la diferenciación, que es la propuesta que hace la mesa técnica, de tener obligatorios inicialmente y luego los voluntarios, que son la siguiente capa. Ojo que hoy día en la ley no existen criterios voluntarios. Se incorpora, es un elemento nuevo en el diseño. Por lo tanto, efectivamente, lo que se busca es resguardar aquello que es de principal. ¿Cuál? Bueno, el B. El B, de hecho, el B está pendiente
Y el B tiene como propósito el tema de resguardar la integración social también de los establecimientos educacionales, que fue algo que nos recomendó la mesa técnica también. Es una fórmula, porque es un algoritmo. Senadora Aravena. O sea, es un algoritmo al final, ¿no? Claro. Ahora, el segundo, para tranquilidad del senador Katz, lo dejamos pendiente ahora, porque justamente hay dudas con eso. O sea, yo sí creo que Senador Cas- no, yo sí creo que hay ciertos principios básicos, como dice el ministro, tal vez no el B, pero el A y el C, que son de toda lógica. ¿Cierto? El hermano de, el hijo del funcionario, o sea, son cosas como, además, como de sentido común. Claro, total, ¿cierto? Sí. Y lo que digo es que en el fondo quizás para el resto, o podría ser una ponderación o algo que en el fondo le diera más mixtura, pero... Lo que pasa es que la ponderación la da la ubicación, porque el sostenedor en el fondo va a establecer dentro de los criterios voluntarios cuál va primero. O sea, si yo quiero una comunidad escolar donde haya una adhesión que es familiar, voy a colocar el que sean hijos de exalumnos como como el tercer, que hayan visitado el establecimiento y hayan firmado la adhesión, voy a colocarlo sobre las otras. Sí, mi punto es que encuentro inoficioso esta limitación a que sean 4, ¿ah? Porque perfectamente yo puedo hacer un modelo de cómo quiero mi comunidad escolar, ¿cierto? Y de acuerdo a esos criterios se va conformando. Podría llegar al número 10 y llenar todos los cupos. Ya que usted le da la palabra, senador Katz, adelante. Sí, por su intermedio, presidente. Era solo que en los primeros niveles, en los niveles de entrada, sí se ocupan en general todos los criterios, incluso se llega a la aleatoriedad, porque hay muchas más vacantes. Es importante tener... Claro, entonces también el colegio va en ese... Porque los cursos en el fondo se llenan con... son todos niños nuevos. Primero básico, Claro. primero medio. Entonces básico en el 10 cupos, en cambio en kinder deben haber 120. Exacto. Entonces, por- Y eso es relevante. Porque al final... En ese sentido, tal vez sí tiene razón lo que dice el presidente, perdón que lo interrumpa, presidente, porque en el fondo que pueden haber más criterios, quizás un par más para el principio, que si son relevantes al inicio, yo no sabía que llegaban tan lejos, yo pensé que se llenaban con los primeros 3 o 4. Entonces, en votación, cambiando 4 por 6. Sí. Los propios 2. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el presidente pone en votación los 2 incisos que he dado lectura. En la vigencia de 6 años con la posibilidad de renovar por igual periodo y luego la cantidad de criterios que pueden utilizarse de los voluntarios y de los propios. Partamos por el senador Senador Katz, Katz. Igual votan contra. senador Aravena, A favor. senador Espinosa, senadora Proboste, presidente. ¿A favor? Queda aprobado en la forma que se ha señalado en las normas anteriormente referidas de los incisos que se ha dado lectura. Luego, presidente, vienen una serie de incisos que voy a decir las 2 primeras palabras. Si aplicando, el Ministerio de Educación pondrá, los establecimientos educacionales deberán informar, una vez recibida la información señalada, en caso que el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, se considerará infracción grave si durante el proceso de revisión de las listas de admisión. Todas esas son normas vigentes. En la actualidad, la única innovación es que en la parte final, donde se hace mención al 14º, ahora es 19º, por la incorporación de todos los incisos anteriores y tener presente que en el inciso anterior también se hace una precisión formal que en vez de que es el inciso anterior, sino que aplicando el procedimiento señalado en los incisos anteriores me fui hacia atrás, que son todas las normas que se han dado con anterioridad, pero son todas cuestiones de adecuación y que la Secretaría entiende que en consecuencia
no correspondería proceder a votarlas porque son cuestiones que son el corolario de la aprobación de las indicaciones o de las normas anteriores. Luego, no, que eso no hay que votarlo. Exactamente. Pero tengo que votar de finalizado el Sí, exactamente. El inciso que sigue dispone lo siguiente: finalizado el procedimiento señalado en el presente artículo, eso es norma vigente, el Ministerio de Educación enviará a los establecimientos educacionales sus listas de admisión finales para efectos que estos comuniquen a los padres, madres y apoderados de la aceptación de los postulantes. En dicha comunicación se establecerá el plazo que tienen para manifestar su aceptación y matricular a los postulantes. Ahora viene una redacción que básicamente es la misma que se había planteado en la indicación 10C, pero le haré lectura. Además, informará a cada establecimiento educacional el número de estudiantes con necesidades educativas especiales que hubieran sido asignados en cada nivel y curso, junto a la información necesaria para su caracterización, resguardando el correcto tratamiento y protección de sus datos personales, en conformidad a la ley número 19.628, ya lo consagrado en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, que es la no discriminación. Estos antecedentes solo podrán utilizarse para llevar a cabo adecuaciones que favorezcan la inclusión de dichos estudiantes, quedando prohibida toda forma de discriminación en base a ellos, que es la discriminación arbitraria, lo que prohíbe la Constitución y la legislación que mencionaba. Hasta ahí. Ofrezco la palabra. Esto yo creo que es súper importante porque es algo que habían pedido mucho los sostenedores, que tiene que ver con tener la información de los estudiantes, sobre todo los con necesidades especiales, en el sentido de poder tomar las medidas antes del inicio de clase. ¿En votación? ¿Si les parece? Sí. Aprobado. Luego, en el inciso siguiente, se establece que la actuación del Ministerio de Educación a través de un reglamento que deberá regular el sistema de registro señalado en este artículo, en el artículo precedente, y establecerá el procedimiento de postulación de admisión de las y los estudiantes, así como la determinación. Todo eso es norma vigente. Y, sí, después, en la parte negrilla sí se señala que en este reglamento también deberá considerarse las condiciones que deben cumplir los establecimientos educativos según cada necesidad educativa para la aplicación del literal B del inciso quinto. Al principio, recuerden que había un literal B que decía considerar las necesidades educativas especiales, literal B del inciso quinto. El número de porcentaje de estudiantes que se podría priorizar según dicho orden y la definición de estudiantes revinculados por los efectos del literal C del mismo inciso. ¿Se acuerdan que están en los criterios esos dos aspectos? Asimismo, el reglamento regulará la forma y el procedimiento para la aplicación de los criterios voluntarios, que están en los incisos quinto y sexto, y el procedimiento para el conocimiento y aprobación de la propuesta de criterios voluntarios propios, incluida la manera de comprobar la información para su aplicación, así como las demás normas necesarias para su implementación. En definitiva, lo que se contempla esta norma, que por la vía reglamentaria, que inicialmente no estaba eso, también deberá regularse todo lo referente a dos aspectos de los criterios obligatorios y luego los criterios voluntarios y los criterios propios. Todo eso también tendrá que ser objeto de la reglamentación del Ministerio de Educación. Sí, debería terminar el sí, después se lo digo a ellos, sí. ¿Sigo leyendo, presidente? ¿Cómo? Sigo leyendo, ¿no? Porque ahí terminamos el séptimo tema y con eso y ahí podríamos dar ya. Después, en caso de que los padres o apoderados no hayan participado en los procesos de postulación, eso no es más vigente lo que viene después el presidente, en todo caso. Así que lo que habría que votar es esta nueva redacción. Sugerencia a la... ¿Perdón? No, sugerencia a la Secretaría, si me permite, presidente del Ministerio, como se va a presentar una indicación para los temas que han quedado pendientes, el plazo, la función del Ministerio, sería bueno también estos nuevos criterios que debe considerar el reglamento también pudiera venir en una propuesta, porque son criterios para el reglamento, para el ejercicio de una potestad exclusiva del Ministerio de Educación. Entonces también sería bueno que se incorporaran en la indicación que se va a presentar por el Ejecutivo para hacer el contexto normativo. ¿Lo entiende, ministro, no?
El reglamento del Ministerio de Educación, que regula una serie de cuestiones del artículo 7º quinques, no consideraba estos nuevos criterios, no consideraba los criterios propios, voluntarios, etcétera. Y ahora sí los piensan incorporar en reglamentación. Y por lo tanto, en la indicación tiene que incorporarse también aquello de que lo considere el reglamento. ¿Lo entiende, presidente, usted, no? Sí. Claro, que no estaba Iniciativa- considerado en la indicación formulada porque no estaban los criterios propios, no estaban los criterios voluntarios. Perfecto. Ya. Exactamente. Entonces la tenemos que dejar pendiente también. Pendiente esa parte, presidente, si lo quiere, mejor dejarla pendiente como se tiene que presentar indicación y para que sea Claro. pendiente. Y así desde Pendiente desde todo. un reglamento. ¿Ya? Sí. Sí, fundamentalmente, bueno, todo, se presenta indicación para todo el reglamento. Y ahí yo creo que paremos mejor. Bien. Y aquí paremos. Con eso terminamos el artículo Séptimo, ter. séptimo ter. Bien. Habiéndose cumplido el objeto, lo dejamos pendiente. Se levanta.